Los Nivaclé, a su vez, tienen una gran influencia sobre otro pueblo de la familia lingüística Mataco, los Manjui, cuya migración forzosa durante la Guerra del Chaco los llevó a convivir en conjunto. Tradicionalmente, se asentaban al margen derecho del río Pilcomayo, fronterizo con Argentina, y se distribuían en varias comunidades del departamento de Boquerón. Los Manjui, como los demás pueblos de la familia lingüística Mataco, tienen su propio idioma, que actualmente está en un alto riesgo de extinción. Este pueblo no cuenta con escuelas propias, y sus niños y niñas asisten a las escuelas de los Nivaclé o los guaraníes occidentales. Por este motivo, las nuevas generaciones de Manjui aprenden ya en otro idioma. Muchas familias del pueblo Manjui fueron desplazadas de sus territorios originarios para la construcción del aeropuerto Mariscal Estigarribia. Estos se asentaron en tierras cedidas por el ejército, no aptas para cultivar, esperando encontrar un lugar donde instalarse de forma definitiva. Es importante que recordemos que la cultura y el idioma de un pueblo están directamente ligados al territorio en el que se desenvuelve. Si quitamos a un pueblo de su territorio, su cultura se verá enormemente en riesgo. En el año 2005, en el Congreso de Líderes y Ancianos de las Comunidades, este pueblo manifestó que querían ser denominados Lumnanas, que significa gente del monte. Tal vez sea una forma de recordarnos que es un pueblo cuya identidad es indivisible de su territorio y una forma de reclamar lo que les pertenece. La globalización llevó y seguirá llevando inevitablemente a todas las culturas a perder ciertas características propias. Ahí radica la importancia de conocer la propia historia y además de preservarla, que sea un impulso para la conquista de derechos y el orgullo